conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Está comprobado que el conocer la verdad y a Cristo, eso nos liberta, nos trae libertad mental, emocional, espiritual y aún libertad física. Yo he conocido personas que han estado atadas a un vicio, a un mal hábito, y cuando llegan a conocer de Jesús, como que esas cadenas se rompen y pueden tener victoria sobre ese mal hábito o ese mal vicio. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre la Biblia. Y la pregunta aquí, en esta ocasión, es: ¿qué es la Biblia? Damos por sentado que la mayoría de la gente entiende y sabe lo que es la Biblia. Pero la palabra Biblia en griego, traduciéndolo a español, simplemente quiere decir conjunto de libros. Compaginar varios libros en un volumen. Entonces podríamos decir que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es un conjunto de libros, contiene 66 libros reunidos en 2 testamentos. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo. La Biblia fue escrita durante un periodo que abarcó unos 1500 años por unos 40 autores, entre los cuales se encuentran sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y legisladores. Qué interesante. Pero ¿sabes una cosa? Aunque pasaron 1500 años desde que se escribió el primer libro, Génesis, hasta que se escribió el último libro, el Apocalipsis, sin embargo hay consistencia en los diferentes libros de la Biblia. Y otra pregunta importante es: ¿quién reveló la Santa Escritura? ¿Quién habló a estos diferentes personajes en este largo periodo de tiempo? Si vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos lo siguiente: toda escritura es inspirada divinamente. Por lo tanto, vemos que es Dios quien inspiró a estos diferentes personajes. Algunos fueron personajes preparados académicamente, otros fueron personajes sin mucha preparación académica, pero fue Dios que inspiró a estas personas a escribir. Fue Dios quien dio esta inspiración. Y nota que toda escritura es inspirada divinamente, porque hay personas que tienden a decir: bueno, esto no es tan importante de la Biblia, esto es más importante. Pero ¿quién soy yo para decidir qué es importante y qué no? Si aquí me dice que toda escritura es inspirada divinamente. Otra buena pregunta también es: ¿quiénes recibieron la revelación? Ya hablamos que fueron diferentes personajes de diferentes caminos de la vida. Pero aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Por lo tanto, aquí vemos que se les llaman profetas. Y un profeta no necesariamente es alguien que revele el futuro, simplemente es alguien que transmite la voluntad de Dios, alguien que transmite algo que recibió de inspiración de parte de Dios. Eso es un profeta, aunque hay también personajes que Dios les habló y hablaron de eventos futuros, profetizaron eventos futuros, pero en sí profeta es simplemente transmitir la voluntad de Dios al pueblo, a los seres humanos. Por lo tanto, vemos que Dios utilizó a profetas, está hablando pluralmente, y dijimos que alrededor de 40 diferentes personajes fueron inspirados para escribir.
En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice lo siguiente: entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Déjenme detenerme aquí un momentito. Nota que yo no puedo decir lo que yo creo, decidir lo que yo creo que es. Debo de dejar que la misma Biblia se interprete a sí mismo, porque cuando uno le da una interpretación particular es cuando encuentra que no encaja o que hay contradicción. Yo recuerdo en cierta ocasión, estando en la casa, se encontraba conmigo uno de mis nietos, el mayor. En ese entonces era un niño. Y estaba trabajando con un rompecabezas. Y yo lo noté que llegó un momento que estaba frustrado. Y me le acerco y le pregunto: ¿qué pasa, Michael? Y él me dice: Grandpa, no queda. It doesn't fit. Una pieza la estaba tratando de meter y la quería forzar y no entraba. Entonces yo me quedé observando y comencé a buscar la pieza que iba allí. Y le dije: ¿sabes por qué razón esa no entra allí? Porque no es la que va allí. Y le dije: prueba esta pieza. Y la agarró y entró suavecita, no tuvo que forzarla. Y así sucede cuando tú dejas que la misma profecía bíblica se interprete a sí misma a la luz de los otros escritos de la Biblia. Descubres que no tienes que forzar la profecía bíblica, pero cuando tú le das una interpretación particular, a veces vas a encontrar que no encaja. Y hay personas que me han dicho: la Biblia se contradice. No es que se contradiga, es que tú le estás dando una interpretación particular. Y sigue diciendo: porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, no es que se les ocurrió escribir porque no tenían nada más que hacer. No, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios y por eso escribieron. Y déjame decirte que por eso hay consistencia en la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Y en esos 1500 años cambiaron las culturas, las idiosincrasias, pero con todo hay consistencia en la palabra de Dios, porque fue el mismo Espíritu Santo que en todas las épocas inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. Y por esa razón es que la palabra de Dios no pasa de moda, amados. La Biblia es una fuente, es la fuente de la verdad. Tenemos que estar claro en esto. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la fuente de verdad. Hay muchos escritos que en la historia han llegado a ser hasta bestsellers y después descubren que la información que había allí no era una información muy veraz, pero la palabra de Dios es la verdad. ¿A qué se compara la Biblia? Bueno, mira lo que dice en Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, se le compara a una lámpara. Y hoy por hoy vivimos en el tiempo de la informática. Tú con una computadora, estando conectado a Wi-Fi o aún tu propio teléfono, tienes acceso a cualquier tipo de información. Pero cuando llega el conocimiento bíblico, pareciera que todavía estamos viviendo en tinieblas espirituales. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es una lumbrera, nos ilumina el camino en la vida. Y la Biblia contiene notables hechos científicos. Es algo interesante, ha sorprendido en la historia a científicos, porque mira lo que dice Job 26:7. Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y esto fue escrito siglos y siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hubo teorías interesantes. En la Edad Media llegaron a decir que
la tierra estaba sostenida por 4 grandes elefantes y que la tierra era plana, cuando ya la palabra de Dios siglos antes ya decía que era redonda y que colgaba sobre la nada en el espacio. Mira también aquí en Job 28:25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Te has preguntado tú por qué razón el mar no se sale y inunda todo? Porque Dios lo hizo de esa manera, poniendo límites. En Jeremías 33:22 dice: como no puede ser contado el ejército de los cielos, ni la arena de la mar se puede medir. Trata de medir la arena de la mar, contar los granitos de arena. También dice que así son el ejército del cielo. Y antes, cuando no había los telescopios que ahora tenemos desarrollados con la tecnología de hoy, antes pensaban que con esos lentes reducidos ya habían visto todo el universo, pero ahora los astrónomos, entre más estudian nuestro universo, más descubren que es vasto e infinito y no se puede contar. Han descubierto que hay millones y millones de galaxias en el vasto universo, y cada galaxia tiene millones y billones de sistemas solares y estrellas que están cubriendo todo el firmamento. Luego en Génesis 15:5, hablándole Dios a Abraham de una promesa que le dio, que su descendencia sería grandísima, le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. No había forma que Abraham pudiera contar las estrellas, y Dios le decía que así sería su descendencia. ¿Cuánto tiempo perdura la Biblia? Hay libros que tienen un tremendo auge, son bestsellers, pero después de un tiempo ya pierden importancia. La gente se olvida de esos libros. Pero mira lo que dice Isaías 48: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia entonces permanecería ¿hasta cuándo? Para siempre, ¿no? Porque la palabra de Dios es diferente a otros libros. Ya mencioné que cambian las culturas, las idiosincrasias, pero la palabra de Dios encaja con toda cultura, con toda idiosincrasia, y tiene consejos y tiene principios y valores que se aplican en todas las culturas. Incluso ha habido personajes que han tratado de erradicar la palabra de Dios. Por ejemplo, Voltaire, como otros más. Voltaire dijo: estoy cansado de escuchar que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo voy a probar que un solo hombre es suficiente para destruirla. Pero ¿qué pasó con Voltaire? Pasó a la historia y la palabra de Dios todavía sigue. De hecho, es el libro más vendido en todo el mundo, en toda la historia. De hecho, un reformador de aquel entonces, noten lo que dijo: la Biblia es un yunque que ha desgastado muchos martillos. Todo aquel que ha ido en contra de la palabra de Dios no ha prosperado. Quiere decir entonces que si es inspirada por Dios, si es para nuestro bien, para nuestro beneficio, debemos estudiar la Biblia y obedecerla también. No solo estudiarla, sino obedecer los consejos espirituales y los valores que están allí también. En Juan 5:39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dijo: miren, ustedes creen que al estudiar la Biblia ahí encuentran el camino a la vida eterna, y de hecho ahí está, nos muestra el mapa a seguir. Pero Jesús dijo: ellas dan testimonio de mí. Las escrituras nos hablan de Cristo, prueban que Él es el Mesías. Y en Juan 14:23 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: respondiendo Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él
morada. Entonces nota que no solo escudriñar, estudiar las Escrituras, sino es guardarla, obedecerla, y eso complace a Dios, hace feliz a Dios, y Dios promete amarnos y promete hacer morada en nosotros, venir a tu vida. ¿No te parece maravillosa esta promesa? ¿Cómo nos beneficia el estudio de la Biblia? Bueno, en 2 de Timoteo 3, versículos 15 al 17 dice lo siguiente, hablándole el apóstol Pablo al joven Timoteo: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Nota que para comenzar nos dice que al estudiar la palabra de Dios nos da sabiduría. Y es interesante que no solo te ayuda en el área espiritual. Está comprobado que una persona que busca a Dios en su palabra, estudia la Biblia, como que desarrolla mejor en otras áreas de la vida. De hecho, los jóvenes que son estudiosos de la palabra de Dios, se ha comprobado que hacen mejor en sus estudios, ya sea que estén en escuela primaria, que estén en escuela secundaria, preparatoria, o que estén en la universidad. Y sigue diciendo: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así es que una vez más vemos que es inspirada por Dios. Por eso es que la hace diferente de libros de texto o otro tipo de libros. Y es útil para enseñarnos. Y ya dije que nos enseña en diferentes áreas de la vida. Para redarguir, para corregir. Más de una vez nos va a pisar los callos, nos va a mostrar cosas que estamos haciendo que van en contra de la voluntad de Dios, y también para instituirnos en justicia. El plan de Dios es que vivamos bien en la vida para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ese es el objetivo de Dios, que al estudiar la palabra de Dios, entonces caminemos por una ruta recta, perfecta, y pues seamos instruidos en toda buena obra. La Biblia tiene poder para transformar la vida. Eso está comprobado también. Hay otros libros que te hablan de moralidad y de otras cosas. Y hay cosas que puedes aprender y aplicar a tu vida, pero no tienen el poder de transformar tu vida. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese poder, porque fue Dios quien la inspiró. Hay poder en la palabra de Dios. Mira lo que dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilla! Pero nota que dice que es viva y eficaz. O sea, hay vida, hay poder en la palabra de Dios, y también es eficaz. Puede transformar vidas. Yo he conocido personas viciosas que han estado aprisionadas al alcohol o a drogas, personas malvivientes, y que han luchado por aquí, han luchado por acá, aún han estado en centros de rehabilitación, y no ha habido forma de que esas personas cambien de vida. Pero una vez que reconocen a Dios y que aprenden del amor de Dios, y esa palabra de Dios toma vida, cobra vida en ellos, que es eficaz, tiene poder para transformar a esas personas y hacerlas unas nuevas criaturas. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Notas? Hay vida en la palabra de Dios y permanece para siempre. Una vez más vemos ese principio. Y en 1 de Pedro 2:12 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud.
Quiere decir que cuando tú eres intencionado en eso, así como el niño es intencionado en quererse alimentar y en el instinto que Dios le dio, ese niño sabe que tiene que captar la atención y llora y hace lo que tiene que hacer para que lo alimenten, porque sabe que necesita el alimento para desarrollarse físicamente. También nosotros tenemos que ser intencionados para poder desarrollar espiritualmente. Y si tú tomas el tiempo para estudiar la Biblia y eres intencionado, vas a ir creciendo espiritualmente. Y nota que vamos a crecer en salud, o sea, en salvación. ¿Qué bendiciones nos da la Biblia? ¿Habrá bendiciones en estudiar la Biblia? Claro que sí, mi hermano. Mira, para comenzar, la Biblia nos da esperanza. Y hay mucha gente que vive en este mundo sin esperanza. Piensan que no hay nada mejor para sus vidas. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, al leer la Biblia, eso te da esperanza en la vida. Tú lees experiencias de personajes bíblicos que vivieron experiencias a lo mejor similares a las tuyas y que desde el punto de vista humano no había esperanza para ellos, pero vemos cómo Dios entonces obró en favor de ellos, y si Dios lo hizo por ellos, lo puede hacer por ti también. Y cuando tú lees allí, eso te da esperanza. Aparte de que hay esperanza, es una de las bendiciones. También al estudiar la Biblia, otra bendición es que te ofrece vida eterna. Allí en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Y nota que no dice que posiblemente va a tener vida eterna, dice que ya tiene vida eterna. Es una de las bendiciones de conocer la palabra de Dios y saber lo que Dios dice, porque dice que ya puedes comenzar a reclamar esas bendiciones de la vida eterna. ¿No te parece maravilloso a ti, mi hermano, mi amigo? Entonces debemos leer la Biblia todos los días, no ocasionalmente, sino sacar tiempo, hacer un hábito, ya sea en la mañana, en la tarde, cuando te quede mejor, pero saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. En Deuteronomio 17:19, mira lo que Dios dice: y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí está hablando de los reyes, un consejo que Dios daba a los reyes de Israel, y tenían que leer la Biblia todos los días. Número 1, para temer a Jehová, respetar a Dios, reconocer que Dios está en control, reconocer que lo que tenemos es que Dios nos lo ha dado. Enseguida también para guardar su palabra, la lees y aprendes principios, verdades allí, y enseguida para ponerlos por obra, para comenzar a vivir como Dios manda. Quiere decir que debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia con gozo y alegría, porque de hecho nos beneficiamos. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para el gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilla! Aquí el profeta dice que se hallaron las palabras de Dios en él y él se las comió. O sea, se deleitó, las gozó, las aprovechó. Y es lo que quiere Dios que hagamos tú y yo.
con su palabra. Que sea un deleite estudiar la Biblia, porque vamos a descubrir que hay bendiciones allí para nosotros. Y mira, hay personas que han preguntado si lo inspirado es la palabra escrita o qué es lo inspirado o el mensaje, porque hay personas que piensan que para poder recibir esas bendiciones hay que estar leyendo de la tinta que está en el papel, en ese libro compaginado. Pero hoy por hoy, amados, tenemos dispositivos, iPads, tenemos aún teléfonos y la computadora y otros dispositivos que allí tú puedes descargar la Biblia. Y la pregunta de nuevo es: ¿qué es lo inspirado? ¿Lo escrito o el mensaje en sí? Mira, lo inspirado no es la tinta y el papel. Tú agarras una Biblia y tiene tinta y papel como cualquier otro libro. Eso no es lo inspirado. Lo inspirado es el mensaje de Dios. Y cuando tú lo recibes con un corazón abierto, cobra vida la palabra de Dios en ti. Y entonces comienza a hacer esos cambios en tu vida. Porque si lo inspirado fuera el papel y la tinta, pues todo mundo que la lee sería transformado. Y en la historia ha habido personas, y yo he conocido personas también, que leen la Biblia no con el anhelo de conocer mejor a Dios o tener una mejor vida. Leen la Biblia simplemente para encontrar contradicciones, para poder probar que la Biblia se contradice o probar que la Biblia no es inspirada por Dios. Y aunque leen la Biblia, no les beneficia, no cobra vida en ellos. Pero cuando tú lees la Biblia con un corazón abierto, entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es poderosa, cobra vida en ti y comienza a hacer el efecto que Dios planeó que hiciera. Tu vida es transformada, llegas a ser una nueva criatura. Entonces, ya sea que lo leas en una Biblia de papel, tinta y papel, o que la leas por medio de tus dispositivos, o que lo escuches, lo inspirado es el mensaje que viene de Dios y ha de transformar tu vida. Yo quiero orar por ti en esta ocasión para que tú decidas dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, esa palabra que fue inspirada por Dios, que fue transmitida hasta nosotros por medio de esos grandes hombres de Dios y que en toda la historia ha tenido poder para transformar vidas, cambiar corazones. Déjame orar por ti, por tu familia. Padre Celestial, oramos para que tu palabra cobre vida en nosotros. Ayúdanos a sacar tiempo para estudiarla, saber que no es como cualquier otro libro, es un libro especial, que cuando lo leemos, tu Santo Espíritu habla a nuestro corazón, que cuando estamos dispuestos a obedecerle, tu Santo Espíritu nos habilita para poder ser victoriosos, porque hay poder en tu palabra. Ayúdanos a con gozo leerla cada día, alimentarnos de ella, compartirla con nuestros hijos y también compartir estas verdades bíblicas con otros. Oh Padre, gracias porque en ella nos ofreces bendiciones y también sobre todo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.